tenebras luz, tu luz me halló, en Cristo libre soy. Bueno, buenas noches y bienvenidos a Champion Family Conroe. A las de este lado, bienvenidas. Se hicieron indios ahora. Qué placer que nos acompañen esta noche en viernes, en vez de estar allá afuera en las calles celebrando la Reforma, claro. Vinieron aquí a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Es en verdad un privilegio que nos haya podido acompañar. Quiero dar otra vez muchas gracias a nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Ventura, Edgar, el pastor, y mañana el hermano Lázaro, que durante ya varios meses hemos estado no conversando, pero sí preparando esto, y esperamos que sea verdaderamente de bendición. Les decía en el mensaje esta semana que es muy fuerte. Les decía esta semana que ya como por ahí del lunes ya me empezaron los nervios y ahorita ya están que me desmayo. Me chequé la presión antes de venir, andaba en 140 casi. Entonces, si me desmayo, gloria a Dios. Como se habrán dado cuenta, el tema de esta conferencia es Post Tenebras Lux. Al principio, antes de comenzar la noche, pusieron una canción de fondo y más o menos captura la idea, pero esta frase, agregando lo que dijo el pastor Simón, sale a raíz de la Reforma, en que el mundo o las personas, especialmente en la Iglesia católica, estaban como desviándose cada vez más de las Escrituras. Entonces viene esta reforma para volver a las Escrituras, y al estudiar las Escrituras entonces podemos salir de las tinieblas a la luz. Y hemos decidido hacer esta conferencia con el título Post Tenebras Lux porque tenemos un propósito en particular: que usted, cuando salga de aquí, no solamente salga cristiano, pero salga de esa oscuridad que quizá pueda tener espiritualmente y que se enamore de Cristo Jesús. Mañana cuando vuelvan a decir eso, usted va a decir amén. Ahorita como que están medio en tinieblas, ¿no? Pero la idea es que usted, cuando salga de aquí, usted salga enamorado de Cristo Jesús. La idea es que usted, cuando regrese o cuando salga de aquí, diga: no aguanto a que sean las 5 de la mañana para regresar otra vez. Gracias, hermana, gracias. Vamos a estar enfocándonos en el libro de Juan, capítulo 1. Es un pasaje bastante conocido, bastante abusado también. Me dijeron que tenía como 1 hora, más o menos. Y nuestra misión en esta noche va a ser comenzar con el versículo 1:1 y tratar de llegar al versículo 14. Esos van a ser nuestros 2 puntos claves, el 1:1 y el 1:14. Para llegar a ese 14, yo tengo que darles todo un trasfondo. Pero yo no quiero que usted se me distraiga. He hecho algunas diapositivas para que usted vaya siguiendo, pero no se distraiga con las diapositivas. Si tiene su Biblia a la mano, vaya siguiendo el texto. Y si es como nuestra hermana Paola, ella está con el teléfono listo para checar de que lo que yo diga sea correcto. Vamos a estar examinando algunos términos griegos que son muy importantes, así que este no es un sermón, este es una exploración de la persona de Cristo. ¿Está listo? ¿Me pueden acompañar poniéndose de pie, por favor? Estamos en Juan capítulo 1. Versículo 1, y voy a estar leyendo de la versión, la Biblia de las Américas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él.
No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que sí le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites venir a tu casa para alabarte, adorarte, Señor. Padre, reconocemos que estamos necesitados de ti, que necesitamos de que nos cuides todos los días, de que tú nos transformes, de que tú renueves nuestra mente. Mi Dios, en esta noche venimos ante ti con grandes expectativas para ver qué es lo que tú quieres hablarnos en esta noche, qué quieres que conozcamos, qué quieres que sepamos acerca de tu Hijo Jesús. Sí, muchos somos cristianos por ya tiempo, pero Dios, tú nunca paras de enseñarnos a tu glorioso Hijo. Padre, te pido en esta noche que tú dirijas mis palabras, que tu Espíritu Santo hable lo que tú quieras hablarle a tu iglesia. Quita de mí cualquier estorbo, quita de mí cualquier pensamiento, quita de mí cualquier opinión personal y que sea tu Espíritu Santo dirigiendo esta palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo revelándonos a tu Hijo amado. Te lo pido, mi Dios, por causa de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, aquí voy a estar batallando a ver si el otro año voy a contratar a alguien que me agarre el micrófono. Pueden tomar su lugar. No, está bien. Cuando hablamos de Juan 1:1, quiero que piense en lo que comúnmente se conocería como una cita a ciegas. ¿Usted ha ido a una cita a ciegas? ¿Una blind date? No, que dice, yo quiero ver primero antes de comprar, ¿no? Pensemos en una mujer que se llame Sofía. Sofía es una mujer que estudia mucho. Sofía es una mujer que se la ha pasado estudiando con grandes filósofos, puede debatir durante horas acerca de lo que ella piensa que es el logos en Atenas. Ella es griega, ella está emocionada con esto, ella estudia este principio racional detrás de toda la existencia, ella ha leído pergaminos, ha memorizado cada argumento, ella está lista para que le digas, ¿quieres hablar de logos? Y ella está lista para hablar de logos. Llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Tienes que conocer a este hombre es diferente. Y ella dice, no me interesa conocer a un hombre, me interesa comprender la mente con M mayúscula de todas las mentes. Me interesa conocer a algo que no sea solamente un humano, algo que trascienda todo lo que existe. Finalmente dijo, ok, vamos a conocer a este hombre. Cuando llega a su cita, algo andaba mal o completamente bien. Él, al que había ido a conocer, hablaba de sabiduría y la sabiduría parecía emanar de él como luz. No solamente usaba términos, la sabiduría parecía venir de él. Era como si la verdad misma se presentara ante ella. Cada principio que ella había estudiado en forma abstracta estaba de alguna manera presente en sus ojos, en su voz y en la presencia de esta persona que fue a conocer. A mitad de la cena se da cuenta con las manos temblorosas y dijo, estudiando toda mi vida sin saber que tenía un rostro. El logos que había buscado a través de la razón, la estaba buscando a ella personalmente. Por otra parte, tenemos a los judíos. Los judíos amaban la palabra de Dios. Ellos se recordaban frases como en el principio dijo Dios. Ellos creían en la palabra de Dios, que no era solamente palabras, sino que era el poder de Dios. Uno de los que estaba estudiando se le acerca a su rabino y le dice, deberías conocer a este hombre que te quiero presentar. Y él dijo, no necesito conocer a nadie más.
Tengo la palabra de Dios, ¿qué más necesito? Insisto, conócelo solo una vez. Finalmente accede y esperaba que esta persona comenzara a citar las escrituras, comenzara a debatirlas, pero cuando conoce a este hombre sintió una sensación muy extraña, como si cada versículo que había memorizado de repente lo estuviera mirando cara a cara. Las promesas de Abraham tenían la voz de ese hombre, el Cordero de la Pascua tenía el rostro de ese hombre, las palabras que crearon la luz del Génesis ahora les hablaban en su propio idioma. David temblaba de miedo y se dio cuenta que esta palabra que había estudiado en sus rollos había cobrado vida y se había sentado frente a él. Tenemos dos personas de diferentes contextos, de diferentes lugares. Y llegamos a Juan 1:1. Juan no es como los otros evangelios que nos dice el principio del evangelio de Jesús, o que empieza como Lucas que dice, me he dado a la tarea de recopilar toda la información para que creas lo que te ha sido enseñado, parafraseando. Juan comienza directamente al punto y dice, en el principio existía el verbo. ¿Qué principio? Juan posiblemente, si podemos ver aquí, dice en arche. Pero ¿cuál principio? Ya vimos que si vamos a Marcos 1:1, dice que es el principio del evangelio de Jesucristo, pero Jesús ya estaba entre nosotros, Jesús ya caminaba, ya enseñaba. Marcos decide empezar allí su evangelio. Pero Juan dice, no, esto ya hablaste tú de ello, quiero ir más allá. ¿Cuál principio? El otro principio que pudiéramos mencionar sería Génesis 1:1, que comienza de la misma manera, en arche, en el principio. Ahora, ¿por qué Juan quiere ir hacia allá? ¿Por qué Juan quiere llevarnos hasta el comienzo de todas las cosas? ¿Para qué nos quiere llevar? Si nos vamos a ese principio, estamos hablando de lo que los científicos calculan, de algo que comenzó hace casi 14 billones de años. El famoso Big Bang, donde todo comenzó a crecer y en un instante el espacio, tiempo y materia comenzaron a existir. Este principio donde el mundo está perfectamente ajustado, donde el espacio continúa expandiéndose, donde tenemos un planeta perfecto para que sustente vida, para que los astros no choquen el uno contra el otro. Juan quiere que no haya duda de que ese es el principio que está mencionando. Juan comienza diciendo, en el principio, allá donde no había nada y de repente hubo algo. Juan quiere que lleguemos hasta allá, pero dice, en el principio. Esta palabra principio, arche, o el derivante de la palabra archaios, significa antiguo, de días o principio. Y esto es muy interesante porque podemos sacar varias cosas. Por ejemplo, puede significar un comienzo, un origen, una causa primaria de algo que comienza a existir. Puede ser principio no como al comienzo, sino principio como de algo fundamental, una frase, una ley. Puede ser gobierno que habla de soberanía, de poder. Puede ser primacía, que es el primero en todo, que hay un liderazgo. ¿Qué quiere decirnos Juan cuando dice en el principio? ¿Qué quiere Juan? ¿Por qué no nos dice Jesús es Dios y ya? No, Él quiere en el principio. Esta palabra arche, tenemos palabras como por ejemplo arquitectón, que significa arquitecto, que puede ser un constructor principal o el maestro de los comienzos. Entonces podemos pensar que Juan tiene una idea. El principio o el maestro o el constructor principal del comienzo. ¿Jesús tuvo un comienzo? ¿Acaso comenzó a existir? ¿Acaso aprendió a razonar hablando de principios y fundamentos? ¿O era él el principio racional de todas las cosas? ¿Era Jesús soberano? ¿Eso es lo que tenía en mente Juan? ¿Alguien soberano que muere porque lo matan sin defenderse? ¿Quién está antes de él cuando no había nada? Juan está pensando en el principio era o estaba el verbo. Y esta palabra, esta expresión es bastante impresionante porque para los griegos, como por ejemplo Heráclito, bastante interesante su nombre, él creía que este principio
o este logos era un principio racional, es decir, una ley divina que gobierna la realidad. Él pensaba que era algo objetivo, independiente, es decir, que existe aunque las personas lo nieguen. Él pensaba que era algo impersonal, que no era una persona, que no podías tener una relación con este logos, lo que fuera que sea. Juan dice, en el principio era el logos, pero todavía no nos explica qué quiere decir con logos. Continúa este señor Heráclito y él dice, este logos se mantiene siempre, pero los humanos constantemente demuestran ser incapaces de comprenderlo, tanto antes de escucharlo como cuando lo escuchan por primera vez. Uno pudiera decir, parece cristiano, ¿verdad? Si quitamos logos y le ponemos Dios o Jesús, como que... Pero estamos hablando de alguien que vivió casi 500 años antes de Cristo y él estaba pensando acerca de esto que existía, que ellos llamaban logos. Pero al final del día, Heráclito dice lo siguiente, este logos es impersonal, no puedes conocerlo, no puedes tener una relación con él, o con eso que sea logos. Por otra parte, tenemos a los estoicos del tercer siglo antes y después de Cristo. Este estoicismo enseñaba cómo vivir una buena vida a través de la virtud, la razón y la aceptación de las cosas que no podemos controlar. Ellos tenían un sistema muy interesante, pero lo que ellos querían acerca del logos era que era una fuerza impersonal, que esa fuerza estaba en el mundo, pero no podías verlo, no podías tocarlo, nunca podías ser materia, es decir, el logos no puede ser nada material. No puede ser una mesa, no puede ser una silla, no puede ser mucho menos una persona. Y se conoce por medio de la razón, así que si somos medios tontitos nunca vamos a poder conocer a este logos. Los estoicos tenían la misma mentalidad que Heráclito. Y luego llega Filo, un filósofo judío. Y uno diría, bueno, al menos como que se le puede dar la revelación, ¿no? Si pones uno y uno juntos, a lo mejor latina. Pero ¿qué pensaba este filósofo judío, Filo? Él pensaba algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, Filo pensaba que el logos o el verbo era la mente de Dios. De hecho, esto lo piensan, creo, una de las sectas, no me acuerdo cuál es, piensa que es la mente de Dios. De hecho, creo José Smith de los mormones dijo que la tercera persona de la Trinidad era la mente de Dios. Filo piensa que es esa fuerza, el logos es como Dios crea, que usa el logos para crear. Filo creía que el logos era el primogénito de Dios, que era la imagen de Dios, que era el nombre ideal, que era preexistente, que era divino, que era revelador, que era racional. A lo mejor uno dice, ¡es Jesús! ¿Y sabe qué dice Filo? No es personal, no puede encarnarse en un humano, no es igual a Dios, no puede sufrir y mucho menos ser Salvador. O sea, tienen toda la evidencia allí y están al punto de llegar aquí y dicen, solo di que es Jesús, que Jesús es Dios. No puede ser. Y se van. Tremendo, ¿no? Como algunos de los que les predicamos y dicen, no. Filo nunca hubiera imaginado o afirmado Juan 1:1. Si Filo hubiera leído esto, lo hubiera agarrado a golpes a Juan. Le hubiera dicho, ¿qué te pasa? Eso no puede ser. Para los judíos se pone más interesante la cosa. El logos o el verbo era el poder creador de Dios, no solamente hablar. Cuando Dios dijo la palabra, el verbo, el logos, no era solamente que Dios hablaba, sino el poder que tiene este logos para crear. Por ejemplo, Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor, o por el logos del Señor, fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Génesis 1:3, entonces dijo Dios por medio de su logos, sea la luz, y no pasó nada. Claro, se hizo la luz. Isaías 55:11 dice, así será mi logos, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié.
Para los judíos, el logos, especialmente en la traducción de la Biblia al griego del Antiguo Testamento, el Salmo 33:6 podemos decir, por el logos del Señor esto, Isaías 55:11, mi logos no vuelve vacío, Génesis 1:3, y dijo Dios por medio de su logos. Y al igual que los otros que hemos visto anteriormente, nosotros esperaríamos. Ajá. ¿Y quién es? ¿Y qué hacen los judíos? La idea de que Dios se hiciera humano era problemático. Porque si tengo el Shema y digo que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y aparte tengo un logos que también es divino, entonces ya tengo dos dioses, según los judíos. Por eso el logos dice, por más que se parezca a Dios, no puede ser. Por otra parte, la idea del Dios trascendente, el que sobrepasa todas las cosas, ¿cómo va a entrar en la historia? ¿Cómo va a mezclarse acá con nosotros, con la raza? Dos ideas, unos filósofos acá griegos y otros que tienen la palabra de Dios y los oráculos que se les han ido encomendado, y los dos están así. No, dale tú, no, dale tú. Mira, toma, tú brinca. Pero no dan ese paso. Por eso Juan solo dijo, en el principio era el verbo, y aquí estamos ya 20 minutos y estoy explorando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice, el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, en proston theon. No, usted va a salir aquí hablando griego. Esta frase, en proston theon, quiero que en la siguiente ponga atención en esas primeras dos que se pronuncia en. Esas van a ser muy importantes, apúntelas, no se les olvide. Pero la que sigue, pros, esa es donde nos vamos a enfocar ahorita. Dice pros que estaba con. La traducción de pros es con. Yo estoy aquí con ustedes, pero cada quien en su silla, ¿no? O sea, yo acá y ustedes allá, y así. Yo no estoy en una relación con ustedes. ¿O sí? No, ahorita yo estoy enseñando y usted está aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Pero no estamos como en una relación. Eso no es lo que significa estar con Dios. No es lo que tenía en mente Juan cuando lo estaba escribiendo. De hecho, Juan quiere usar esta palabra porque quiere que entendamos algo que va más allá. Por ejemplo, en Génesis 5:22, en la versión griega, leemos, y estuvo o anduvo Enoc con Dios 300 años de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Vean la palabra que usa, meta. Es así como ustedes. Estamos aquí, estoy con ustedes, pero no es que estemos como en una relación. Es como cuando dice de Enoc, que estuvo Enoc caminando con Dios, pero así, o sea, no hay como una relación íntima. ¿Sí se entiende? En otro lugar, vemos, por ejemplo, en Éxodo 33:1, acostumbraba a hablar el Señor con, ¿qué palabra usa? Pros. Hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. ¿Cuál es la diferencia entre Enoc y Moisés? Que con Moisés había una relación más allá, una relación íntima, personal, cara a cara como cuando hablas con un amigo. ¿Usted tiene amigo? ¿Quiere ser mi amigo? Yo no tengo amigo. Juan está usando esta palabra, él dice, en el principio este logos estaba, antes de que todo fuera creado, ella estaba. Y no solamente estaba allí solito, estaba con Dios. Y si Dios es eterno, y si Dios no tiene principio ni fin, está diciendo, el logos estaba allí también con Dios todo este tiempo. No tiene principio, no tiene fin. Y note esto, hay dos personas para que la palabra pros tenga sentido. Dos personas. Y esa es la pista que nos está dejando Juan. Sí, al principio esto que ustedes creen que es el ser creador, es alguien. Ahí se hubiera ganado un amén, se la perdió.
Gracias. Meta es un acompañante, pros es una relación íntima. Esto se puede ver de diferentes formas. Por ejemplo, número 1, una relación activa y constante, una relación que sigue, que no se para. Número 2 es una distinción con unidad, es decir, hay dos personas pero están unidos. Número 3, una comunión eterna. Si Dios es eterno y comparte esta relación íntima con el Logos, debe de ser eterno también este Logos. Hay una intimidad, se conocen el uno al otro. No hay nada oscuro que el otro no sepa. Hay agencia personal, así como Dios puede tener pensamientos, el Logos también los tiene. Y ya cuando Juan nos tiene así, como que viene así con la estaca al final, y el verbo era Dios. Y todos los filósofos, ¿cómo que estás hablando? Heráclito revolcándose en su tumba, ¿cómo te atreves? Los judíos nada más oían algo y a cada rato se rompían la ropa. Se lo perdieron. Gracias. Se está poniendo atención el hermano. Se la perdieron. Considerando todo lo que hemos dicho hasta ahorita, la filosofía griega, el pensamiento judío, el uso intencional de las palabras culminan amarrando el pensamiento de Juan. En el principio, cuando las estrellas, las galaxias, los cielos, la tierra fueron creados, era o existía el verbo, la causa primaria, el sustentador de todas las cosas, y este Logos estaba con Dios, dos personas disfrutando de una relación íntima, cercana, completa, perfecta, eterna. Y para hacerlo más interesante, Juan cierra con la frase Kaitheos, en Logos, y este verbo era Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Juan está verdaderamente emocionado y apenas llevamos un versículo y Juan apenas está agarrando confianza. Juan quiere que no tenga duda usted en esta noche que el Jesús que usted cree no es un Jesús cualquiera, no es un Jesús barato, no es un Jesús que usted manipula, que el Jesús en el que usted cree es el Creador, Señor, Rey del universo, Creador de todas las cosas, incluido de usted y de mí. Pero como todo original tiene sus copias baratas, veamos esta siguiente diapositiva. La traducción literal: en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y Dios era el verbo. Esa sería palabra por palabra si usamos gramática en español. Pero vean la siguiente, vamos a examinarlo un poquito. En el rojo dice en el principio, Génesis 1:1, existencia pretemporal del Logos. Él existía antes de todas las cosas. Más adelante vimos que el principio era el verbo estaba con Dios en una relación. Pro significa que es una relación personal entre este verbo y Dios, y ese Dios o ese Logos era Dios. Y note por qué lo decimos al revés, porque en la gramática griega esa es la manera de traducirlo, esa es la mejor traducción. Pero vienen personas y dicen, no. Dios no tiene artículo personal, es decir, el Dios, por eso los testigos de Jehová lo traducen, entonces el verbo era un Dios. Echan por la ventana la gramática griega y dicen, no, acá ¿quién va a estar estudiando griego? Era otro Dios. Pero vimos que Juan en su mente quiere que entendamos, no era un Dios, era el Dios del pueblo judío. Juan quiere que no se nos pasen estos detalles. Y aparte, vemos aquí ese cosita que se ve ahí de color verde, ese artículo definido para decir, Él determina el sujeto en la oración, es decir, el verbo es el sujeto y Dios es el predicado nominativo. El predicado nominativo dice algo del sujeto. Entonces, si este sujeto es el verbo y ese teos es el predicado, está diciendo que este Logos tiene que ser Dios. A lo mejor se quedó, ¿qué?
No soy el único. Heráclito, los estoicos y uno que otro de nosotros por aquí también. El lenguaje de Juan es tan preciso que cuando lo leemos en español puede que se nos pase. Pero al estudiarlo así más a fondo, palabra por palabra, vemos que Juan tiene un punto y Juan quiere desglosar esto en el resto de su evangelio. Cuando usted lea a Juan, recuerde esto. Le va a ser más fácil leer el evangelio, porque Juan, esa es su mente. Por eso Juan no pone tantos milagros. Nada más necesito 7. Y luego hace esta hipérbole. Y si hubiera escrito todo, no nos sacaban todos los libros del mundo. Es demasiado. Pero estos 7 es nada más para que crean que Él es el Hijo de Dios. Me emocioné. Versículo 2. Ya aquí vamos, les dije, mi enfoque es el 1 y el 14. Vámonos de carrerita. Versículo 2 y 3. Hablando de Logos, era en el principio con Dios. ¿Ve cómo lo repito otra vez? A ver, que no se les olvide un versículo atrás, ¿no? El verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esa silla, la materia, fue creada por Dios. No el plástico, nada de eso. Pero lo que lo llevó a convertirse fue creado por Dios. Usted fue creado por Dios. ¿Fue Satanás creado por Dios? Claro. ¿Los demonios fueron creados por Dios? Claro. Él creó todas las cosas. ¿Se acuerdan la palabra que les dije que escribieran? ¿Qué palabra era? En. Es como una N y una V. Aquí les voy a enseñar otra. En la que sigue. Esta de abajo es la que aprendimos en. Y es la que cuando dice en el principio era el verbo, es esa palabra. Es decir, que ya existía. Pero Juan introduce otra palabra. Egeneto. Que significa llegar a ser, comenzar a existir, convertirse o surgir. Cuando termina de hablar acerca de Dios, Juan se pasa acerca de las cosas creadas en el mundo y usa esa palabra para decir, el Logos ya existía, todo lo demás comenzó a existir por causa del Logos. No son iguales, como dicen, hay niveles. Creador, creación. Adivina de qué lado estamos. Creación. Y aquí lo tenemos claro. Era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, egeneto, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tremendo. Juan no quiere que usted se vaya esta noche, 31 de octubre, con dudas acerca de quién es Jesús. Quiere que usted saque a ese Jesús que usted cree y lo compare con el Jesús de la Biblia y vea si es ese verdadero. Y si no, compre el verdadero. La diferencia entre un Jesús falso y un Jesús verdadero es la vida y la muerte. Vemos algunos intentos de tratar de destruir este versículo. Por ejemplo, la traducción de José Smith lee la siguiente manera. En el principio se predicaba el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era la palabra, y el Verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. ¿Es eso lo que vimos directamente? No. ¿Qué palabras le agregó? Predicar, Evangelio, por medio de e Hijo. ¿Por qué las personas toman algo que es tan simple, tan hermoso, tan bello, tan profundo teológicamente, se lo meten a la boca, lo escupen y quieren que lo creas? La respuesta es, José Smith tenía razón en esta traducción y que todos los textos griegos fueron cambiados y corrompidos. Ah, qué bueno que me dices. ¿Cuál es la razón? Ah, todo está mal. Es lo que yo digo, porque Dios ahora me levantó a mí para guiar a ustedes, a los mormones. Es tremendo porque personas hoy en día siguen tomando este pasaje, quitan el logos y se meten ellos ahí.
Él estaba en el principio con Dios. Cuando Jesús ora esta magnífica oración en Juan 17, dice, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera, antes de que creara todo lo que vemos. Padre, glorifícame esa gloria que tenía contigo. Padre, vamos a estar como era. ¿Sabes? Jesús haciendo esa oración, yo me imagino emocionado, recordando, me acuerdo cuando estaba, antes de que creara todo, qué Padre. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 lo dice de una mejor manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Una de las verdades que yo, ya voy a empezar a predicar, se me sale. Jonathan, te entiendo, ahora entiendo el mensaje que me mandó. Dice, hermanos, más que va a ser sermón, más que estudio. Mea culpa. Pero qué increíble que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe cuál es la cruda realidad para usted? Que no se trata de usted. Entre más pronto lo entienda, más dolores de cabeza se va a evitar. ¿Me dijeron amén? Pero es cierto. Versículo 4. En Él estaba la vida. Otra vez el uso de la palabra en. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Una mejor traducción es no pudieron apoderarse de ella, hacerla propia, no la pudieron obtener, no la pudieron alcanzar, no pudieron hacer algo que fuera de ellos. ¿Por qué? Entonces vamos a ver. 1 Juan 1, del 1 al 2 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos hecho, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca de este verbo de vida, pues la vida fue manifestada y todos la hemos visto y damos testimonio y le anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesús, que era la vida, Jesús, que era la luz, de repente lo tenemos enfrente de nosotros, dice Juan. Qué tremendo, en solo 5 versículos, todo lo que Juan quiere que entendamos. Que hay un principio y este logos estaba antes de ese principio. Que Él no tiene fin, que Él es eterno, todas las demás cosas sí comienzan a existir. Vamos a ver si es consistente Juan. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. Usa la palabra para las cosas que fueron creadas. Es decir, nació o al tiempo este hombre creció y vino el tiempo y fue enviado por Dios. No dice que fue eterno, este hombre del que está hablando en el versículo 6. Dice, vino un hombre cuyo nombre era Juan. Juan no es Dios. Juan no es el Logos. Juan comenzó a existir, por lo tanto el Logos lo debió haber creado a Juan. Hasta ahorita todavía no sabemos quién es el Logos, ¿verdad? Pero estamos viendo que hay como unas conexiones. Juan no nos ha dicho explícitamente, este Logos es Cristo. Nosotros ya sabemos porque tenemos el Nuevo Testamento, pero noten cómo Juan está haciendo que esto crezca y crezca. Este vino como testigo para testificar de la luz. Este vino para hablar no acerca de él, no acerca de sus experiencias, no acerca de su vida en el desierto allá. Él vino porque su única misión en esta vida es hablar acerca de ese Logos. Solo por curiosidad, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Es ese? O nada más porque usted no lo mandaron, no es su propósito. Testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
Juan la tenía clara. Y continúa diciendo, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Jesús no solamente es luz, por decirlo así, es esa luz que te ilumina la mente. Por eso es el lema de esta conferencia, de las tinieblas a la luz. Existía la luz verdadera, este Logos es esa luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba esta luz, este Logos estaba en el mundo fue hecho por medio de este Logos, pero el mundo no le conoció. El mundo no quiere nada que ver con este Logos, porque el mundo ama más su pecado, ama más su vida, ama más sus planes, ama más todo aquello que le gusta, que a este ser maravilloso que nos habla Juan, que es el Logos. Dice, a lo suyo vino, podemos decir la creación en general, pero los suyos, el pueblo judío, no le recibió. Qué tremendo, ¿no? Pero a todos los que le recibieron, dice Juan, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. La palabra creer, la palabra pisteu, es una voz activa presente, es decir, la persona está llevando esta acción de creer. Es un creer constante, es decir, yo tengo fe en Cristo, no tuve fe y ahora no, tuve fe, tengo fe y voy a seguir teniendo fe. Por eso Juan dice que el que tiene fe en Él tiene vida eterna, porque es algo que continúa. Dice, estas personas les dio el derecho de ser hijos de Dios, no nacieron de carne ni de sangre, ni de voluntad de la carne, no nacieron de voluntad de hombre, nacieron de Dios. Dios les concedió nacer de nuevo, Dios les concedió creer en este verbo, que eso es lo que debe ser clave. ¿Por qué Heráclito no creyó? ¿O por qué Heráclito no entendió que este Logos pudiera haberse hecho carne? ¿Por qué los judíos no lo entendieron? ¿Por qué los estoicos no lo entendieron? ¿Por qué a todos se les pasó? ¿Por qué? Es una verdad que solo se entiende por el poder de Dios. Dios es el único que puede revelarte a su Hijo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Creer en Dios es un trabajo del Espíritu Santo. Y Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Por qué usted conoce al Padre? Porque a Jesús le plació que usted conociera al Padre. ¿Por qué conoce a Cristo? Porque el Espíritu Santo le abrió los ojos para que usted conozca a Cristo. Vea el trabajo de la Trinidad en la salvación, cada quien haciendo una parte, el Padre planeando todo, el Hijo muriendo por nuestros pecados y el Espíritu Santo regenerándonos y proveyéndonos la fe para poder creer en este Logos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? La pregunta del siglo. Leyendo Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. ¡Wow! ¿Por qué Juan no usa la palabra en y ocupa la palabra que se usa para todo lo creado y se la aplica a este verbo? A todo lo que se le ha aplicado esa palabra, egéneto, es algo que comenzó a existir, que fue creado por Dios. Pero dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, que el verbo fue creado. ¿No habíamos dicho que era eterno? ¿Qué pasó?
podemos ver otra vez. Egéneto significa llegar a ser, comenzar a existir, convertirse en, surgir. En significa ser, existir, estar presente. ¿Qué quiere decirnos Juan? El Verbo se hizo carne. Jesús existía eternamente como el Logos, como el segundo miembro de la eternidad, pero su cuerpo no. Su cuerpo fue concebido por el Espíritu Santo, creció en el vientre de María y nació. En ese sentido, Jesús comenzó a existir. Estamos hablando de su cuerpo. Jesús, siendo Dios, es eterno, pero Jesús ahora hace algo increíble. Dios ve su creación y es algo que aún a mí me cuesta trabajo entender, no creer, sino entender cómo este ser creador de todas las cosas, que no necesita de nada, que existe por sí mismo, ¿verdad? Que ya estaba en una relación amorosa en el sentido de amor entre los miembros de la Trinidad, que no necesitaban de nada, no necesitaban ángeles que le adoren, no necesitaban la creación, mas sin embargo nos crea a nosotros, imperfectos que somos, que cantamos horrible, al menos yo, cuando tiene millares de ángeles que lo hacen mucho mejor día y noche, ¿verdad? Y dice Dios, voy a entrar a mi creación y voy a ser uno como ellos. ¿Por qué? A veces le he dicho que bueno que no fui Dios porque por ustedes, por ninguno me hago hombre. Por eso dele gracias a Dios. Dice el Verbo se hizo carne, es como tú, es como yo. Este Verbo, ¿quién era? Juan todavía no nos dice. Pero hay pistas en todo el Antiguo Testamento que no me daría chance de terminar hoy, pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya conocemos la historia de la caída del hombre, pero Dios hace una promesa. Alguien va a venir de esta línea de la mujer. Es decir, un hombre va a venir y va a arreglar esto que echó a perder el hombre. Esta relación que fue rota entre Dios y el hombre. Sí, la serpiente va a herir a esta simiente, pero ¿qué crees? La simiente va a vencer a esa serpiente. Los judíos entendieron, wow, esto es un Mesías. Alguien nos va a rescatar. Luego vemos unos ahí, por ejemplo, Moisés, que creyó que un tipo de Mesías ahí medio, al final ni entró en la tierra prometida. Pero Moisés, él sabía, va a venir alguien. Creo que es en la defensa de Esteban, o en Hebreos, dice que consideró el vituperio por Cristo mayor que las riquezas de Egipto. ¿Por qué? Porque puso su mirada en el Mesías. Todavía ni había nacido, pero él ya por fe lo veía. Una persona va a venir. Tenemos 2 Samuel 7 del 2 al 14, donde Dios promete, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino y será un reino eterno y todo esto. David le dice, de ti va a salir alguien. Oh, wow, va a venir una persona. Pero hasta ahorita es una persona. No nos dice que es Dios todavía, ¿verdad? A lo mejor ahí si vemos a Daniel menciona unas cosas, pero por ejemplo Daniel menciona a este como hijo del hombre en las nubes. Las nubes significaban deidad. Entonces este hijo de hombre es como una contradicción, porque hijo de hombre pues es humano, pero está en una nube, entonces es divino. No hay claro todavía, no hay claridad, pero por ejemplo Isaías 7:14, esta persona va a ser nacido de una virgen, el Mesías esperado, el libertador, vendrá de una virgen. Isaías 11 dice, y botará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, de poder, de espíritu de conocimiento y temor del Señor.
cuando estudia Apocalipsis se dará cuenta que cuando Jesús se presenta, el que tiene los 7 espíritus de Dios, posiblemente está refiriéndose a eso, es decir, que tiene el trabajo completo y perfecto del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo Isaías, este que va a venir va a tener el Espíritu Santo en él y va a hacer un trabajo perfecto. ¿Pero quién es? Uno por atrás, ya dinos, Simón. No, todavía no. Y no les puedo decir, les digo mañana porque ya no me toca mañana. Pero vemos todas estas pistas que están aquí. Vemos en Isaías 42, Isaías 50, un siervo que sufre. Salmo 22, una persona que dice, ¿por qué me has abandonado? Isaías 53 dice que le plació al Señor matarlo o destruirlo. Salmo 16, su cuerpo no verá corrupción. Zacarías 12 dice, mirarán a él, al que traspasaron. Está hablando de una persona, pero ¿quién es? ¿Quién puede ser eterno cuando cuando sea rey y su reino sea eterno? Algo no cuadra. ¿Quién es este? Agustín de Hipona dice, ¿por qué te admiras que los hombres nazcan de Dios? Mira cómo Dios mismo ha nacido de los hombres. ¿Por qué te maravillas que Dios hace todas estas cosas, pero que Dios ahora entra en su creación y es como tú y como yo? ¿Por qué te maravillas de que aunque maten a este hombre, tiene el poder de levantarse? ¡Qué tremendo! Jesús no es solamente el Mesías prometido, el libertador y salvador. Jesús es el Logos, el Hijo del Hombre, Dios mismo entrando en su creación, pero no como visitante o como espectador. Juan continúa diciendo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos han ido a acampar? Nada más va, pone su tiendita y ya. ¿Qué más le hace a la tiendita? Especialmente si hace viento. La fija, ¿verdad? Es lo que Juan quiere que entendamos. Dios fue Academy, compró una tienda de acampar. Más bien, Él hizo su tienda de acampar, la puso allí en medio de nosotros, y no solamente ahí para que se la lleve el viento, la fijó bien para que nosotros pudiéramos estar ahí con Él. Y Él con nosotros. Literalmente está diciendo, puso su tabernáculo entre los hombres. Cuando hablamos de tabernáculo, podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 33, el tabernáculo de reunión, donde solamente Moisés entraba y la presencia de Dios bajaba como en una nube y todos allá desde su casa viendo, ya vino Dios. O sea, Dios estaba entre ellos, pero el pueblo estaba ahí con miedo. ¿Es así como venimos hoy cuando adoramos al Señor? ¿Venimos con miedo? Pues debería, porque Dios es Dios de ira. Pero, no, porque estamos redimidos por causa de ese Logos. Pero en ese tiempo, cuando estaba ese tabernáculo en medio de todo el pueblo, solamente Moisés podía entrar. Y los demás acá desde su casa, ¿ya terminó Moisés? De hecho, Moisés, incluso, aunque se nos dice que hablaba cara a cara con Dios, como habla con un amigo, acompáñame a Éxodo 33. Y es una narrativa bastante interesante. Que vea lo que dice. Versículo 12, Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices que haz subir este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también he hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si es cierto lo que dices, que he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también esa nación que es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, ni nos haga salir de aquí. Verso 16, pues ¿en qué se conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están en la faz de la tierra? Y el Señor dijo, ok, también haré esto que has dicho,
por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, ok, básicamente, ok Dios, si está bien, si he hallado gracia y todo eso, ok, solo una cosa te pido, muéstrame tu gloria. Moisés yo creo no sabía lo que pedía, ¿no? Quiero verte, ¿no? Ok Dios, se muere Moisés. Era lo que pasó. ¿Qué pasó cuando llevaban el arca? No se andaba ahí tambaleando la carroza y uno, ok, yo la agarro, la tocó y se murió. Es Dios, el Creador. Dice Moisés, muéstrame tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad. Como diciendo, yo no, ok, te voy a dar una muestra gratis. ¿Verdad? Okay, vas a ver toda mi bondad. Luego vea lo que dice. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Y añadió, pero no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano y hasta que yo haya terminado de pasar entonces quitaré mi mano para que ahí lo que alcances a ver, para que veas mis espaldas. ¿Qué hubiera pasado con Moisés si se asoma? Ahí queda. Dios dice, a ver, creación, creador, tú allá y yo acá. Por eso cuando vemos el tabernáculo de reunión, o incluso esta tienda, ¿verdad? Donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo, no todos podrían entrar allí, aunque Dios estaba allí. Pero Juan nos está diciendo, así como el tabernáculo, Dios ahora, la palabra literal sería tabernaculó entre nosotros, en forma de humano. Tremendo, tremendo. Continúa, esto me encanta, la gracia se encuentra en la venida de Dios y su obra a pesar de la hostilidad y rechazo del mundo. No es meramente un atributo de Dios, es bien sabido cuando alguien disfruta de su bondad, es el beneficiario quien conoce esta gracia, no el teólogo que la estudia. Cristo encarna toda la gracia de Dios y no lo merecíamos. Qué tremendas verdades. Aquí Juan nos está dando una cátedra de Jesús. Juan nos dice, vimos su gloria. Lo que Moisés pedía, Juan dice, nosotros lo vimos. ¿Cómo? En los milagros de Jesús, en las maravillas, en Él mismo. ¿Recuerdan en la transfiguración? Los tres que estaban, los que fueron con Él, o sea, de primera fila, vieron tal cual es. Yo no me imagino a Jesús más blanco que la nieve. O sea, la nieve es bastante blanca. Y el resplandor de Jesús es mucho más blanco que la nieve. Qué tremendo, Pedro viendo eso ahí de primera fila, Juan viéndolo también. Y Pedro todo emocionado, y aquí también hacemos tienditas y nos quedamos aquí contigo. Es que ver a Jesús tal cual es algo maravilloso. Por eso si tú no estás así de enamorado de Jesús, yo te exhorto a que examines tu Jesús. Porque si no es este, entonces ¿en quién estás creyendo? Dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito. Hay varias interpretaciones aquí, pero podemos decir el unigénito como único en su clase, que Jesús es único en su clase. Podemos decir que es el Hijo único de Dios. En esa manera, Dios no tiene otros hijos, Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero también podemos decir la gloria como el unigénito, como el amado, como el que Dios más ama. Y nos lo dio. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo matamos. Por eso cuando Jesús dice cosas como, ¿tú crees que no puedo pedir a mi Padre que mande 12 legiones? Una vez hice cuentas de cuántos son 12 legiones, son como 70,000 ángeles. Y luego si tomamos el pasaje donde dice que el ángel del Señor mató a 100,000, 100,000 por 70,000, son más de la población actual del día de hoy.
Son como 13 billones, o sea que Jesús los hubiera matado, revive otros cuantos y los vuelve a matar. Ese es Jesús. Vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno, Perú, es algo que está completamente lleno y no hay lugar para nada más. Lucas 4:1 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:3 dice, habían hombres llenos del Espíritu Santo. Ahí esa cita, perdón, a lo mejor no es la correcta, yo creo es 6. Hechos 6:5, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Hay otro mago ahí, un hechicero, que dice que estaba lleno de engaño. Incluso cuando Jesús les dice, me van a crucificar, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y luego Jesús dice, están tristes, su corazón se llenó de tristeza por esto que les digo. Es decir, ya no había nada que cupiera en su corazón. Pero Juan usa esta palabra y dice, lleno de gracia y de verdad. Completamente entero. ¡Qué tremendo! Gracia, Juan posiblemente tiene en su mente el acto generoso de Dios al enviar a su Hijo que resulta en tu salvación y la mía. La gracia se encuentra en la venida de Dios. Y como dijimos, a pesar de la hostilidad que viene de parte de nosotros muchas veces, aún como cristianos. Cristo encarna toda la gracia de Dios. En cuanto a verdad, Jesús es el único fiel y verdadero. Cuando Él se presenta en Apocalipsis, me encanta la descripción que Él dice, yo soy el fiel y verdadero. Lo que yo digo es verdad. Yo soy el amén, dice Jesús. Cuando oramos, usted dijo amén al final, ¿cierto? Pero usted dijo amén antes de que yo empezara a orar. ¿Usted lo hubiera hecho? Pues quién sabe qué iba a decir, ¿verdad? Pero Jesús es el único que puede decir amén antes de decir algo. Porque Él es el amén, Él es el verdadero. No hay engaño, no hay oscuridad en Él. Él es la luz que brilla a todos los hombres. Jesús no es solamente humano, es 100% Dios y 100% humano. Es el Hijo de Dios, es el Creador, es el Señor, es el Rey del universo, el sustentador, el Mesías, Salvador, Libertador, profeta, sacerdote, Rey, principio, fin, el Amén, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que murió, pero que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que Juan quiere que usted entienda. Y a lo mejor usted va a decir, ok, ¿y? O sea, ¿cómo me sirve mañana que salga al mundo? ¿Verdad? Número 1. ¿Tú quién dices que es Él? Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, dijeron, no, unos dicen que eres esto, otros que dicen aquello. Y Jesús, ok. ¿Y ustedes qué? Yo te pregunto, ¿tú quién dices que es Él? ¿Profeta? ¿Predicador? ¿La mente de Dios? ¿Quién es Él para ti? Lo que creas acerca de Jesús es la diferencia entre la vida y la muerte. Número 2. Muéstrame tu gloria. Moisés solamente vio las espaldas de Dios. En Cristo tenemos acceso completo a la presencia de Dios. Por eso usted pudo venir hoy y alabar al Señor y decirle, aquí estoy, recibe mi alabanza, recibe mi adoración. No hay nadie como tú, oh Rey de gloria. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios escucha a sus hijos alabar, yo creo que Él sonríe. No dice la Biblia, pero yo creo que cuando Dios ve a su pueblo alabarle en espíritu y en verdad, Él lo disfruta. Número 3. Jesús es suficiente. No se trata de ti, ni de tu felicidad, ni de tus planes, ni de tu vida, ni de tus viajes, ni de tus sueños. Todo
se trata de Él y que al creer en Él tengas vida eterna. ¿Y qué importa si estás enfermo? ¿Y qué importa si no tienes trabajo? ¿Y qué importa si no tienes nada más? ¿Qué importa si tu pareja no te quiere? Si tu pareja tienes problemas, ¿qué importa? No se trata de ti, se trata de Él. Lo tienen que entender ya. De lo contrario, ¿cómo vamos a decir a la gente que Cristo es todo? Si apenas lo es para mí. Todo se trata de Él. Cristo, siendo Dios, vino al mundo, vivió como hombre una vida perfecta, que ninguno de nosotros combinados la pudiéramos vivir. Cristo fue maltratado, fue humillado, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Él es el Jesús en el que creemos. La pregunta ¿es suficiente su sacrificio? ¿Les digo? No, va a tener que venir mañana a la siguiente sesión. Ya se los dejé calientitos, ahí ya ustedes toman. ¿Dónde se detiene esta noche?